bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass internacional sobre las tecnologías de inteligencia artificial y blockchain al servicio de la internacionalización en el transporte. Vamos a dejar, como decíamos, un minutito, 2 minutitos para que los asistentes vayan entrando. Mi nombre es Antonio, formo parte del equipo de IMBS International Maritime Business School, primera escuela de negocios marítima portuaria de habla hispana. Como ya saben muchos de nuestros alumnos que vemos aquí presentes y que se han inscrito, tenemos más de 10 años de experiencia pasando por más de 4.500 alumnos de más de 30 países en toda esta trayectoria. Estamos muy contentos de esta masterclass en el día de hoy. Como decía, hemos tenido un pequeño problemita de conexión de 2 minutos al comienzo, disculpen las molestias. Buenos días y buenas tardes a todos los asistentes. Para ir comentando algunos datos también, hoy contamos con gente de más de 17 países, concretamente, perdón, entre ellos España, Paraguay, México, Venezuela, Panamá, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Francia, República Dominicana, Irlanda y Honduras, entre otros. Bueno, bienvenidos a esta masterclass internacional sobre las tecnologías de inteligencia artificial y blockchain en el sector de la internacionalización en el transporte. Hoy pues queremos dar un agradecimiento muy especial a Cristina Lacabra, abogada y consultora en áreas jurídicas de comercio internacional, de que está hoy conectada desde Valencia. Buenos días, Cristina, buenas tardes en España. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias también a ti pues, por tu implicación, por el tiempo de desarrollo para esta masterclass y el trabajo que también llega. Bueno, antes de comenzar como tal esta masterclass, que la comenzamos en un minutito, la exposición de Cristina, comentaros varias cosas. La primera es que esta masterclass está siendo grabada, ¿vale? Entonces, bueno, al final si alguien también quisiera de los asistentes en un momento dado poder rememorar algún tema puntualmente, pues le podríamos facilitar la información. También comentar que las preguntas que quieran hacer les invitamos a irlas colocando por aquí en la sección del chat, ¿de acuerdo? Tenemos ya, aparte del equipo de IMBS, pendientes de las posibles preguntas que puedan desarrollar, ¿de acuerdo? Que puedan tener de los diferentes temáticas que vaya hablando Cristina durante la presentación y que siempre las atenderemos al final de la presentación, ¿de acuerdo? Luego también comentaros que os invitamos a compartir también por redes sociales que están acudiendo a nuestra masterclass, ¿de acuerdo? En LinkedIn pues somos IMBS, International Maritime Business School, en Instagram IMBS Maritime, en Facebook igual y en Twitter o X igual, IMBS Maritime, ¿ok? También, por supuesto, confirmaros que Cristina Lacabra pues ha tenido la bondad también de dejarnos su correo electrónico, que también pues se facilitará al final de la presentación pues para posibles contactos, dudas, consultas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, sin más dilatación, le vamos a dar entrada a Cristina. Recordamos para los últimos asistentes que van entrando, las preguntas las pueden hacer a través del chat. El equipo que tenemos aquí de back office de IMBS va a estar atento a las preguntas que nos puedan hacer. Seleccionaremos siempre al final de la masterclass 4 o 5 preguntas que poder realizar y eso sí, pues si hay preguntas que casi siempre nos pasa, que quedan pendientes, pues no se preocupen porque vamos a trasladárselas a Cristina para que después las pueda transmitir. Sin más dilación, Cristina, muchísimas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días. Y vamos a empezar un poquito a centrar el tema que nos ocupa hoy. Espero que estéis viendo bien las diapositivas. Voy a pasar a presentación completa de pantalla. A ver si no me descuadra demasiado la presentación. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo por mi parte sí. Sería bueno que en el chat os animamos a todos a ir poniendo, pues bueno, desde qué países nos estáis viniendo.
estáis asistiendo a esta masterclass y también, por favor, confirmaros de que estáis viendo correctamente la presentación. Yo, por mi parte, la veo bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Me ha gustado mucho la presentación de la masterclass que se ha hecho desde IMBS, International Maritime Business School, cuando decía en el segundo párrafo que estas tecnologías disruptivas, de las cuales vamos a hablar un poquito hoy relacionándolas con todo lo que es la internacionalización vinculada a esa logística y transporte, me ha gustado mucho esta especie de comparación que se ha hecho entre lo que sería la IA como la inteligencia digitalizada y cómo sería blockchain como la memoria de esa inteligencia. Es una buena forma de coordinar estas dos tecnologías que desde hace algunos años estamos viendo que cada vez se coordinan mejor, no solamente porque blockchain está combinando también mejor todo lo que es el análisis y el tratamiento Big Data de la información, sino también porque todos los proveedores de inteligencia artificial de estos servicios están cada vez mejorando y habréis sido la mayoría de vosotros conocedores y habréis sido muy conscientes de cómo ha ido evolucionando en los últimos 2-3 años hasta encontrarnos con muchísimos proveedores de servicio de inteligencia artificial que están cada vez trabajando mejor. Eso no quiere decir que estas tecnologías disruptivas, que es así como las como las llamaron los organismos internacionales, que son los que marcan nuestra actividad en el marco del comercio internacional, tanto la OMC, en este caso la Organización Mundial del Comercio, como la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, hablaron de estas tecnologías y de algunas otras relacionadas con la digitalización imparable de nuestro sector y de los sectores vinculados. Hablaron de ellas como tecnologías disruptivas. Sin embargo, ya sabemos que hace años que estas tecnologías disruptivas están siendo desarrolladas y están siendo mejoradas. Es decir, nos encontramos en un momento de gran intensidad, no solamente en cuanto a la digitalización de nuestros sectores, sino también en cuanto a lo que es el desarrollo cada vez más exhaustivo y mejor alineado con lo que es la operativa en cuanto a estas tecnologías disruptivas. Y ya sin más dilación, habiendo hecho esta presentación, vamos a empezar a tratar el tema que nos ocupa. Bien, todos sabéis que la internacionalización de nuestros mercados, si hablamos de comercio internacional, cada vez exige una logística, unos procesos logísticos más eficientes, más seguros y más transparentes. Por tanto, estas tecnologías emergentes que los organismos internacionales llaman tecnologías disruptivas, como pueden ser la inteligencia artificial y blockchain, lo que llamamos cadena de bloques, han estado y están revolucionando en la actualidad la forma en la que se están gestionando estas cadenas de suministro globales. Bien, ¿eso qué significa? Que aunque la inteligencia artificial, si nos centramos primero en ella, ya es una tecnología que tiene algunas décadas de desarrollo, la mayoría de nosotros, la mayoría de operadores económicos que trabajamos vinculados a los sectores de la logística y del transporte y de otras operativas comerciales de carácter internacional, no hemos descubierto su potencial hasta hace poco. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos saber cuáles eran las herramientas que nos iban a permitir utilizar utilizar de forma eficiente, de forma segura, estas herramientas generativas, todas estas tecnologías disruptivas. La inteligencia artificial, además, es una interesante aliada para hacer crecer esas empresas en el exterior. Es decir, la búsqueda de información cada vez está más ajustada a lo que nosotros necesitamos. Si aprendemos a plantear esos prompts, esas preguntas con conocimientos previos y ajustándonos bien al interés y a lo que estamos buscando, nos damos cuenta que cada vez la información que obtenemos de la inteligencia artificial cada vez es más fiable, más segura, más contrastada, porque además se están ya citando las fuentes y, por tanto, podemos decir que es una de las aplicaciones, en este caso, más popular, como sería el caso de ChatGPT, que es la mayoría de nosotros utilizamos ChatGPT, versión de pago, versión no de pago, pero también está Copilot, está Gemini, está Perplexity, es decir, tenemos gran cantidad de inteligencia o de servidores de inteligencia artificial que nos están ayudando en esa internacionalización
de los mercados y de todas las operativas comerciales internacionales vinculadas, no solamente en cuanto a nuestras export-import, sino también a todo lo que hace referencia al transporte de nuestras mercancías, a todas las fases de preparación física y jurídica, fases logísticas, a todo lo que hace referencia a las gestiones aduaneras, incluso a la parte de la gestión de financiación de esas operativas, todo lo que será después la gestión de los cobros, pagos. Es decir, en realidad, si nosotros entendemos, si le preguntamos a ChatGPT, que podría ser la más popular para todos, qué es esa IA, nos va a decir que se centra en la creación de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana. Es decir, podríamos hablar de esa inteligencia en este caso, digital o no humana. ¿Qué es lo que busca la inteligencia artificial? Simular la inteligencia humana en máquinas para que cada vez sean más capaces de realizar esas tareas de manera autónoma y eficiente. Es decir, en la búsqueda final no solamente reducir los plazos en las entregas para que nos entendamos todos, sino también hacerlo de forma cada vez más segura y eficiente. Bien, en este caso citamos fuente ICEX. Hemos entrado en ChatGPT, pero también ICEX, ICEX, que es el Instituto Español de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, pues nos habla prácticamente de lo mismo. Esa es la idea. Disculpa, Cristina, Sí. tenemos algunos comentarios. ¿Tú estás moviendo los slides? Sí, yo estoy moviéndolas. Pues no, la pantalla no está funcionando porque se ha quedado en la portada. Vale, pues entonces voy a reducir. Sí, ahora sí que se ve. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Pues voy a dejarlo sin presentarlo porque a veces me ha pasado con Teams y con Zoom, no sabemos por qué, que no carga suficientemente rápido con la presentación en diapositivas. Creo que con la pantalla se ve bastante bien. Correcto. Y así de esta forma puedo ir pasándolas y lo hago yo de forma manual. Bien, bueno, estábamos hablando. En el cuarto slide, ¿no? Sí, correcto, perfecto. Ahora estoy pasando, ¿verdad? Vale, muy bien. Bien, pues el auge de esta inteligencia artificial, de esta robotización, incluso de estas cadenas, de estos sistemas de cadena de bloques, blockchain, están cambiando las formas de gestionar o de hacer, de generar esos negocios internacionales. Estamos agilizando los procesos de toma de decisiones, mejorando los análisis de datos. Hemos hablado de cómo blockchain, relacionándola o combinándola con el análisis Big Data, empieza a ser una herramienta muy útil. Y, por otra parte, estamos también optimizando la gestión en toda la cadena de suministro global. Estas empresas que están cada vez más usando esta tecnología disruptiva, la inteligencia artificial, empiezan a saber cómo predecir tendencias de mercado, automatizar servicios de atención al cliente o servicios customer service, postventa, por ejemplo, mejorar la gestión del inventario, haciendo que poco a poco esa internacionalización de forma global sea cada vez más eficiente y más confiable para nuestros clientes. Bien, podríamos centrarnos en esos 4 grandes puntos. Eficiencia mejorada, mejorar la toma de decisiones, aumentar confianza, transparencia y permitir un mejor acceso a los mercados internacionales. Una de las grandes quejas de nuestros operadores económicos en las primeras fases operativas vinculadas al transporte, en las fases de formación de los acuerdos comerciales internacionales, que muchas veces es complicado acceder a las fuentes de información de búsqueda de clientes, de posibles búsquedas de colaboradores comerciales, agentes comerciales independientes en otros países terceros. Es decir, esa búsqueda de información de mercados, de clientes, de colaboradores, se está agilizando mucho con estas tecnologías disruptivas como puede ser la inteligencia artificial, porque estamos accediendo a una fuente de información relativamente fiable hoy día, aunque hay algunos aspectos que mejorar y lo veremos en los próximos años, pero sí que es verdad que podemos acceder a las fuentes de información, por tanto podemos ir seleccionando aquellas fuentes de información que nos parezcan más confiables. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado de los organismos internacionales, Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas, Comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional, la Organización Internacional relativa al transporte de las mercancías. Es decir, cada vez tenemos más acceso a las fuentes que son las que están ofreciendo esta información a la que nosotros accedemos. Y lo hacemos de una forma unificada, más sencilla que lo que antes era una búsqueda sencilla que podríamos hacer a través de Google o cualquier otro proveedor de Internet. Bien, ¿qué podría hacer, por ejemplo, la inteligencia artificial para nosotros en este caso? Pues bueno, predice congestiones, analiza precios, fletes, sugiere rutas óptimas,
Blockchain además garantiza la trazabilidad, es decir, desde el origen hasta el destino, hasta la entrega de ese producto a nuestro cliente, nosotros podemos tener un control mucho más seguro, mucho más eficiente de esa trazabilidad e incluso hablar de validez de reservas, contratos de servicio, etcétera. Aquí os he puesto dos ejemplos. CargoX es una plataforma blockchain de la cual seguiremos hablando cuando hablemos del caso Egipto y otros casos, pero hay muchas plataformas blockchain que están siendo utilizadas en comercio internacional en distintas fases operativas vinculadas a nuestra compraventa internacional y vinculando también, por supuesto, a todo lo que es la fase del transporte internacional de esas mercancías. Las iremos comentando y después veremos a ver si hay algún punto de interés y volveremos a hablar sobre ellas. Bien, otros ejemplos en la aplicación de inteligencia artificial y blockchain, pues bueno, en cuanto al transporte y seguimiento de mercancías, pues lo mismo. ¿Cómo seguimos, cómo conseguimos saber el movimiento físico de la carga y la actualización del estado, el seguimiento predictivo, el análisis del rendimiento logístico, todo lo relativo al embarque, a la fase de carga, descarga, inspección y, bueno, pues algunos otros ejemplos en países terceros, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, el caso de Brasil, algunos otros que comentaremos, India, Tailandia. Iremos viendo un poquito cómo está la situación actual de incorporación de estas tecnologías disruptivas en distintos países terceros con los que en momentos determinados vamos a mantener esas relaciones comerciales de carácter internacional. Bien, en el caso de blockchain, dejando un poquito de lado inteligencia artificial a la que volveremos, la cadena de bloques lo que ofrece al final es un libro de contabilidad inmutable y transparente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las cadenas de bloques en principio son seguras, es decir, para aquellos operadores que hemos sido autorizados o que hemos sido, que se nos ha permitido entrar en esa cadena de bloques porque somos un operador económico interesado en esa operación y, por tanto, tenemos el acceso a la información que nosotros necesitamos gestionar dentro de esa operativa, la información va a ser inmutable y transparente. ¿Qué significa eso? Pues significa que nos permitirá garantizar esa confianza y esa trazabilidad en las transacciones internacionales. ¿Cuál es la finalidad? Por supuesto, siempre evitar esos ilícitos en aduana, esos ilícitos en la gestión del transporte o en las fases de preparación física y jurídica, logística, esos posibles errores y, por supuesto, va a facilitar también cuando la incorporemos de forma global y armonizada, que es donde tenemos nuestro gran principal problema que comentaremos, facilitará pagos transfronterizos, minimizará disputas y facilitará esa transparencia y supondrá un reflejo en la mayor competitividad y una respuesta más rápida en las demandas del mercado. Bien, ¿dónde nos encontramos los grandes retos? Bueno, los grandes retos los iremos comentando porque no es oro todo lo que reluce. La realidad es que estamos en un momento de digitalización imparable, de incorporación de estas tecnologías disruptivas a nuestros procesos operativos, comerciales y de gestión en general, de toda la operativa comercial internacional y relacionada. Nos falta talento, nos falta un perfil especializado. Hoy estábamos gestionando una búsqueda de perfil funcional, bueno, y nos decían, ¿no? Es que nosotros necesitamos, para gestionar esta operativa de transporte, necesitamos una persona que tenga conocimientos jurídicos, que tenga conocimientos tecnológicos y que tenga conocimientos operativos y comerciales. Bueno, pues es complicado encontrar esos perfiles funcionales porque estamos todavía ahora incorporando estas tecnologías y todavía no tenemos unos perfiles funcionales muy definidos en las empresas que puedan ayudarnos a gestionar de la forma más eficiente y más óptima posible este tipo de tecnologías disruptivas que hemos incorporado relativamente hace poco. Después tenemos otro gran reto, que son las restricciones regulatorias y la diferente normativa que aplica en los diferentes países terceros. Y otro gran problema u otro gran reto, vamos a no tocar la palabra problema para que esto sea un reto que no solo es para las empresas en el sector privado, también para las empresas en el sector público y también para los grandes organismos internacionales que son los que nos están ayudando a armonizar todo lo relativo a esta incorporación de tecnologías disruptivas. ¿Dónde tenemos el otro gran reto? En lo que llamamos las transferencias de datos de carácter internacional. Es decir, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hay una normativa de protección de datos que en nuestro caso, por ejemplo, en Europa tenemos regulada por directiva comunitaria
tenemos un reglamento y después los países miembros han ido incorporando armonizando sus normativas internas a esta normativa europea. Es decir, necesitamos tener suficientemente protegidos los datos y la privacidad, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ese momento en el que tenemos grandes retos que pueden irse incorporando como mejoras en el uso de estas tecnologías disruptivas. En el caso de la inteligencia artificial, en cuanto al uso en empresas españolas y mundiales, tenemos un observatorio, en nuestro caso en España Nacional de Tecnología y Sociedad, que nos señala que el 11,8% de las empresas españolas de más de 10 empleados, podríamos decir que es una pyme, pero más bien una mediana empresa, no tan pyme que podría ser hasta 3-5 trabajadores, ya está usando la inteligencia artificial en sus procesos de gestión y creciendo un 3,5%. Es decir, ¿cuáles son aquellas empresas que han incorporado de forma más rápida y de forma más eficiente estas tecnologías disruptivas o la inteligencia artificial? Sobre todo las del sector de información, comunicaciones, todo lo que son empresas startup tecnológicas, son las que principalmente han utilizado estas herramientas que les permite la tecnología para la internacionalización de sus servicios o de sus productos, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que estamos en ese momento imparable en el que todas estamos intentando incorporar de alguna manera y algunas empresas incluso tienen su propia inteligencia artificial funcionando de forma interna. Bien, vamos a seguir avanzando un poquito más. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a estas empresas internacionalizadas? Bueno, pues las empresas que han tenido esa necesidad de internacionalizarse o aquellos sectores que están vinculados a empresas ya internacionalizadas, como puede ser el sector del transporte internacional, para aquellas empresas que quieren crecer en otros mercados, el poder analizar la información en los mercados actuales y en países de destino es algo muy importante que nosotros hace años ni siquiera contemplábamos. Es decir, nos costaba muchísimo encontrar la información. De hecho, todavía ahora nos pasa que algunas empresas clientes nos dicen, oye, pero es que yo necesito saber cómo se gestiona de forma aduanera la importación en este país porque me estoy dando cuenta de que cuando declaro de importación en este país la gestión es de una forma y cuando declaro de importación en esta otra oficina o representación aduanera es distinto. Es decir, nosotros poco a poco lo que intentamos es, y lo que intentan los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial del Comercio como la Organización Mundial de Aduanas, es ir armonizando no solamente las normativas internacionales, las normativas internas locales de países terceros cuando afecten a esa normativa internacional y también todo lo que es la gestión vinculada a esta operativa internacional. No solamente estamos buscando información de interés, sino que además estamos capturando datos de diferentes fuentes para poder examinarlos de acuerdo con nuestros intereses, con nuestro enfoque y con nuestra propuesta de valor. Y esto es muy importante tenerlo claro. La inteligencia artificial, ChatGPT, no siempre lo sabe todo. En muchos casos, si habéis ido probando la tecnología y las diferentes herramientas que nos ofrece ChatGPT, por poner un ejemplo muy popular, veréis que en muchos casos responde lo que piensa que nosotros queremos que responda. Y eso es así. Es decir, todavía es demasiado educado. No se ha parado a pensar que en muchos casos la respuesta es una respuesta dirigida por la pregunta. Es decir, nosotros tenemos que saber para poder cada vez utilizar mejor esta tecnología. Eso quiere decir que nosotros no podemos abandonar nuestra propia mejora en cuanto al conocimiento, sino que tenemos que utilizar una tecnología más a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta empresa que os pongo aquí, Linked Wine, la información está accesible, en este caso a través de ChatGPT, esta empresa española internacionalizada, a través de un prompt muy concreto, valoraba nuevos mercados usando inteligencia artificial y ellos se dedican a conectar productores y bodegas, productores vitivinícolas y bodegas de 7 mercados internacionales, entre ellos estaba España, con distribuidores de todo el mundo. Como sabéis, el producto vitivinícola es un producto muy complejo a la hora de ser exportado y de comercializarlo, porque está sujeto al pago de impuestos especiales, porque tiene una normativa de certificación específica, tiene que ir acompañado de una certificación de composición o de análisis químico y tiene una serie de controles
fitosanitarios que pueden afectar a lo que es la comercialización, a la exportación y a la importación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial como herramienta y además nos está ayudando a recoger, a analizar datos de aduanas de países terceros, la realidad es que nosotros estamos accediendo a esas formas de gestionar nuestra operativa, en este caso de un producto restringido, de un producto complejo como puede ser el producto vitivinícola, en otros países. Y, por tanto, va a poder ser una buena herramienta si nosotros lo que buscamos es posicionar estos productos vitivinícolas en puntos de venta finales, porque vamos a poder acceder a esos distribuidores y vamos a poder tener información que, desde luego, otros productores también podrían acceder si supieran dónde encontrarla, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar cómo se puede trabajar en otros países con ese producto en cuanto a la comercialización, si necesita un certificado de libre venta en tal país, si necesita, etcétera, quién importa, en qué supermercados o en qué sector horeca, hostelería, restauración y cafetería se puede comercializar este producto, a qué precios. Es decir, poco a poco nosotros conoceremos cómo posicionar mejor esos productos o cómo se están posicionando otros productos similares, que pueden ser competencia en nuestro caso, en mercados de países terceros que a lo mejor hasta ahora ni siquiera nos habíamos planteado abordar como posible mercado de destino de nuestros productos. Bien, como guía de aplicaciones de inteligencia artificial en cuanto a esas empresas internacionalizadas, vamos a ver algún ejemplo y listado de posibles usos, pero no vamos a entrar en ellos porque es algo que no vincula directamente a lo que sería ese servicio a la internacionalización propiamente, sino que además no deja de ser algo en ese proceso de internacionalización muy útil en función de la etapa en la que nos encontremos de esa internacionalización. En cuanto a la atención al cliente, no hay ninguna duda. Tú le preguntas a ChatGPT, que lo estamos utilizando ahora como ejemplo, que te redacte en inglés británico, en inglés americano o en cualquier otro idioma un mail, una nota informativa, una ficha técnica, y en un momento lo hace, y lo hace además sin ningún tipo de error en la mayoría de casos, a no ser que estemos trabajando en sectores muy concretos que puedan estar restringidos por control de export-import. La realidad es que yo lo he puesto a prueba en muchas ocasiones y es cierto que la traducción es muchísimo mejor que la que nos puede ofrecer un Google Translate, por ejemplo. Sí que es verdad que a mí, en mi caso, sigue gustándome más utilizar herramientas de traducción muy contrastadas, como pueden ser Grammarly o DeepL, pero sí que es cierto que cuando voy deprisa, ChatGPT soluciona, en este caso, lo que pueda ser una barrera en el idioma que tenga que solucionarse en cuestión de poco tiempo. Traducción automática, estamos hablando chatbots, asistentes virtuales para atender al cliente. Ya tenemos muchísimas empresas del sector logística internacional que tienen sus propios chatbots o asistentes virtuales dentro de sus propias páginas web para atender de forma automatizada esas preguntas más habituales. Cuando no hay una respuesta a una pregunta muy particular o muy concreta o que requiera a lo mejor de un desglose de precios particular, pues lo que hacen es directamente remitir al formulario de contacto para que la posible empresa interesada pueda acceder a esa información a través del formulario de contacto. Pero en realidad las herramientas se están utilizando de forma simultánea y coordinada desde la propia página web. En cuanto a la automatización de procesos, pues bueno, está claro que nos está ahorrando tiempo, la inteligencia artificial nos está ahorrando tiempo si la utilizamos de forma eficiente. Cuanto mejor preguntemos y mejor sepamos qué tipo de información estamos solicitando y de forma concreta, más sencillo será que podamos utilizarla. Automatización en tareas administrativas y de logística. El otro día un compañero me decía que prácticamente no ha vuelto a utilizar Excel, está utilizando inteligencia artificial para las tablas y las hojas de cálculo. Pues bien. En cuanto al sistema de gestión de flotas, nos permite usar datos en tiempo real de vehículos, ubicación, estados de motor, otros sensores, y nos permitirá tomar decisiones informadas, mejorando esa eficiencia de la flota. Valerán o se
puesto un ejemplo de empresa, en este caso privada del sector tecnológico, es un buen ejemplo, ¿vale? Tampoco es cuestión de poner la página web y hacer publicidad en este momento, pero sí que es cierto que es una de las empresas que nos puede servir para ver un poquito cuál es ese sistema de incorporación de inteligencia artificial en su gestión de flotas. Bien, en cuanto al análisis y gestión de datos, tenemos también análisis de datos en tiempo real. Veréis que en la presentación hay diferentes empresas citadas que ofrecen este tipo de servicios. En cuanto a la plataforma de gestión de datos internacionales, lo que llamamos Data Management Platform, DMP, utilizan técnicas de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático, análisis de datos para ayudar a las organizaciones a gestionar y analizar grandes volúmenes de datos internacionales, herramientas de procesamiento de lenguaje natural para análisis de mercado, lo que se llama NLP o Natural Language Processing. Gigantes como Amazon desarrollan este tipo de soluciones, por ejemplo. En marketing y ventas tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a la optimización de campañas publicitarias. Si tenéis interés en este tipo de herramientas de gestión particular o concreta de inteligencia artificial, sí que os puedo facilitar, si me lo solicitáis a través de correo electrónico, algunos manuales en los cuales aparecen estas herramientas de optimización, pues en este caso estamos viendo de campaña publicitaria, hemos hablado de gestión de flota o de cualquier otra parte, otra área que os pueda interesar relacionada con la gestión de la logística y el transporte. En cuanto, bueno, pues podría ser investigación de mercado, localización de contenidos, establecimiento de alianzas, participaciones en ferias, congresos internacionales, utilizadas como herramientas o agencias de marketing que están utilizando este tipo de herramientas de optimización para sus campañas publicitarias y para todo lo que es el desarrollo de sus campañas de marketing y ventas. En cuanto a la personalización de experiencia de cliente o herramientas de creación de contenido, también tenemos gran cantidad de proveedores de inteligencia artificial que nos ofrecen este tipo de servicios. En cuanto a la seguridad y al cumplimiento, no solamente para detectar amenazas, prevención de fraudes, protección de datos, cumplimientos normativos en un entorno global, sino que de forma particular podemos tener algunas de ellas muy especializadas en alguna de estas áreas. Herramientas de ciberseguridad avanzadas. Vale. Bien, pues todas esas son las que se encuentran, estas que os he comentado yo y otras muchas se encuentran disponibles en gran cantidad de manuales en soporte digital que son perfectamente accesibles. Yo en muchos casos las consulto a través de LinkedIn y a veces las consulto directamente a través de los proveedores de la información. En realidad se calcula que la inteligencia artificial contribuirá a la economía mundial con más de 15.700 billones de dólares para 2030. Sabéis que nosotros estamos muy marcados por lo que es la Agenda 2030 y en este caso no podría ser de otra manera. El comercio internacional tendrá que llegar a unos estándares de cumplimiento regulatorio y no va a ser esquivo a esta tecnología disruptiva que está en pleno desarrollo y que, como nos dice la fuente Mercado Exterior en este caso, va a seguir mejorando y desarrollándose no solamente hasta la Agenda 2030, sino que la tendremos plenamente incorporada en las gestiones de nuestras operativas mucho antes. La aplicación de esta tecnología es transversal. La palabra transversal significa que no solamente nos vincula a nosotros dentro de lo que es nuestro sector de actividad como operador económico, sino que también es posible que vincule a otros sectores con los cuales nosotros en algún momento determinado tenemos que gestionar o negociar algunas de las fases operativas. Es transversal a todos los sectores productivos y puede mejorar, sabemos, el rendimiento y la competitividad de las empresas. Automatiza tareas repetitivas, permite analizar grandes cantidades de datos, proporciona información para una mejor toma de decisiones, mejora experiencias de clientes, como hemos comentado a través de chatbot, recomendaciones personalizadas, ayuda en todo lo que es la creación de contenido, marketing, campañas publicitarias, etcétera. Y cualquier compañía va a poder servirse de estas aplicaciones de inteligencia artificial, algunas de ellas gratuitas, como sabemos, y otras con su versión de pago.
En cuanto a la inteligencia artificial, volveremos a comentarla. Yo creo que todos hoy día estamos utilizando inteligencia artificial en nuestro día a día de forma cada vez más natural. Vamos a pasar a comentar lo que sería la tecnología blockchain y vamos después a relacionar una con otra. Nosotros sabemos que blockchain significa cadena de bloques. Al final, lo que estamos haciendo es organizar toda esa información a través de unos bloques de datos encriptados. La palabra encriptado significa, en nuestro caso, de forma segura. Es decir, van a ofrecer más confianza y más transparencia, porque al final se tratan de nodos, de bloques, de cubos, para que lo entendáis, inmodificables, que actúan como verificadores de datos. Hasta que uno de esos nodos no ha sido verificado, no ha sido validado, por quienes están autorizados, no se pasa al siguiente. Y, por tanto, de esta forma, todos los agentes de la cadena de suministro internacional van a estar validados en una o diferentes fases de la generación de esos bloques de datos encriptados. Estos nodos interconectados se encuentran en una red, en un sistema de base de datos que es a la vez pública, anónima y descentralizada. Con esta tecnología blockchain se aumenta productividad, se aumenta la automatización, la validación y la seguridad. Podríamos decir que añade todos estos beneficios a lo que es la trazabilidad desde el origen hasta el punto de destino final. Las cadenas de suministro internacional son cada vez más complejas, supply chain. Nosotros vendemos nuestros productos a todos los países del mundo y nosotros recibimos productos de todos los países del mundo, ¿vale? Sabréis que hay logística de última milla, es decir, tenemos diferentes sectores relacionados con esa cadena de suministro, esa cadena logística de entrega, no solamente en las fases de preparación física, sino también en las fases finales de entrega o de recepción y entrega, que están siendo desarrolladas por muchísima normativa, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que encontrar el punto justo entre lo que es la aplicación de la normativa que nos regula en el sector, más todas las mejoras que podemos incorporar en la prestación de esos servicios vinculados. ¿Qué es lo que nos permiten las plataformas blockchain? Nos va a permitir gestionar mayores volúmenes en las transacciones, mayores volúmenes porque estamos pudiendo gestionar de forma más eficiente todas las fases operativas vinculadas a esa entrega. Aumentan los niveles de seguridad en las operaciones porque los datos se transmiten de forma encriptada a través de esos nodos, es decir, los operadores estamos validados. Nos permitirán la disminución de los errores humanos y nos ayudarán a la reducción de costes. Bien, vamos a pararnos aquí en los smart contracts. Habréis oído que muchas de las empresas que están ya muy digitalizadas, sobre todo empresas del sector tecnológico o empresas logísticas del sector logístico, pero de gran tamaño, ya han incorporado desde hace algunos años la posibilidad de los contratos digitalizados. Es decir, con sus proveedores y con sus clientes empiezan a trabajar con los llamados smart contracts. ¿Qué significa esto? Significa que estos smart contracts son los que se generan a partir de tecnología blockchain y que lo que nos van a permitir es la ejecución directa de esas cláusulas vinculadas a las operaciones logísticas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como previamente hemos sido validados en ese sistema de cadena de bloques, cuando ya realmente hay que ejecutar, disculpad un momentito, que es que no sé cómo quitar el WhatsApp de la pantalla, disculpad. A ver, vamos a ver. Disculpad un momentito que voy a cerrar el ordenador porque si no, el teléfono. Vale, ahora yo creo que ya no voy a recibir. Bien, por ejemplo, vamos a poner el caso. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ya esas cláusulas hayan sido validadas, hemos dicho que van a ser inmutables, es decir, no van a poder modificarse en cumplimiento del documento virtual o del acuerdo, en este caso del smart contract, que se haya formalizado. Por tanto, ¿qué podemos decir que es el smart contract para que todos lo entendamos? Son contratos inteligentes, al final no son programas informáticos, en este caso una herramienta más a nuestro alcance, que van a permitir ejecutar de manera automática sin necesidad de que intervenga un tercero cuando se cumplen determinadas condiciones. Es
Es decir, si ocurre esto, entonces pasa esto. Por ejemplo, si las mercancías se descargan en el puerto X, se transfieren los fondos. Señalan las obligaciones que corresponden a cada una de las partes en el contrato, así como los beneficios y sanciones que puedan corresponder a cada parte en diferentes circunstancias. Un ejemplo muy sencillo. If shipment arrives, send payment. Además, permitirían poco a poco la eliminación progresiva del soporte físico papel vinculado a toda la operativa de comercio exterior. Vosotros sabéis que estamos en un momento de digitalización absoluta de nuestros procesos operativos. Es un momento imparable y eso conlleva también la desaparición del soporte físico tal y como lo hemos conocido antes. Y ahora me preguntaréis, hombre, Cristina, pero todavía hay muchísimas aduanas que están emitiendo el EUR1, el certificado de origen preferencial, en soporte físico, en soporte papel. Pues sí, es cierto. Estamos en un momento mixto en el que algunos países terceros se han digitalizado de forma muy rápido, además han incorporado sus tecnologías de inteligencia artificial y blockchain, sus tecnologías disruptivas y muchas herramientas digitalizadas e informatizadas que les permiten trabajar sin papel toda la operativa vinculada al comercio exterior. Y tenemos otros países en los que esas fases todavía se están sucediendo y de forma puntual o de forma parcial en según qué momentos operativos, ¿vale? Es decir, esa es la parte también complicada. Nosotros podemos estar hablando de smart contracts, pero nos vamos a encontrar con algunos clientes en algunos países que todavía ahora utilizan el soporte papel incluso para negociar sus acuerdos comerciales internacionales. Entonces, es difícil que podamos incorporar tecnología blockchain a no ser que una de las partes con las que estamos contratando nos exija que para nosotros poder exportar sus productos, por ejemplo, y que el medio de transporte internacional escogido pueda llegar a entregar ese producto a través de esa gestión aduanera de importación, lo tenga que hacer previamente habiendo volcado toda la información en un sistema de gestión de plataforma blockchain en su aduana, como puede ser el caso de CargoX en Egipto, ¿vale? Es decir, en ese caso sí nos vemos obligados a incorporar esa información o a transmitirla de forma encriptada y digitalizada, pues porque nos estamos validando en esa plataforma blockchain a la cual tenemos acceso porque nuestro cliente en Egipto nos autoriza a través de esa plataforma a que nosotros podamos volcar esa información. Por tanto, blockchain es una gran base de datos distribuida donde se llevará el registro de cada transacción, hemos dicho inmutable, o intercambio que se realice. Lo innovador es que el registro se encuentra distribuido en cada uno de los integrantes que forman parte del proceso. No es una base centralizada, no se puede modificar, ya que una vez que el dato o la información ha sido publicada y enlazado a un bloque anterior, el bloque será validado por toda la red en tiempo real. Es decir, se podrá pasar a la siguiente fase operativa vinculada a esa cadena de bloques. De esta forma se da confianza, se da certeza a todos los nodos integrantes en la red. ¿Qué significaría trabajar con contratos inteligentes? Pues significaría simplificar la emisión, por ejemplo, de facturas en gestiones aduaneras, emisión u obtención de licencias, certificados y otros documentos vinculados. Todo esto se lograría a través de la rapidez de las transacciones y automatización de los procesos. El desarrollo de esta, podríamos decir, de esta pérdida del soporte físico, de lo que conocemos como papel, reduciría costes en general, tiempos en las gestiones y en los despachos de las cargas-descargas, reduciría los ilícitos, no solamente los ilícitos aduaneros, sino los ilícitos vinculados a la gestión de cualquier fase operativa. El negocio del transporte marítimo ya está utilizando todas las tecnologías disruptivas que mejoran esa eficiencia. Las empresas líderes, así como la industria marítima en general, ya está probando desde hace muchos años y con gran éxito, por ejemplo, el conocimiento de embarque electrónico. Como sabéis, el BL o el conocimiento de embarque es el documento, el título de porte en este caso, el documento de porte para el transporte marítimo que cumple con 3 funciones principales como cualquier documento de porte. Tiene un valor informativo, acreditativo y probatorio y además cumple una 4ª función, que es el de que se pueda endosar a un tercero cuando ese BL tenga que ser un BL negociable, por ejemplo, al amparo de un crédito documentario que solicita la retención de ese título posesorio por parte de una entidad bancaria emisora de un crédito. Por tanto, si nosotros conseguimos que los documentos poco a poco vayan digitalizándose y vayan adquiriendo ese valor
jurídico frente a terceros, cuando ya incluso han perdido el soporte físico o papel, nosotros encontraremos que cada vez de forma más evidente nuestros procesos de gestión serán muchísimo más ágiles. ¿Cuáles son los grandes riesgos y limitaciones de estas tecnologías blockchain que aparentemente nos permiten simplificar estos procesos? Recordamos las características: inmutabilidad, trazabilidad y autenticidad de los movimientos que se producen en ella. Es decir, hemos sido validados como operadores dentro de esa cadena blockchain. Pero, ¿qué ocurre con la seguridad y la privacidad? Bueno, pues es el gran reto o el gran inconveniente que nos encontramos, o una de las grandes riesgos, limitaciones que nos podemos encontrar. La protección de datos, ya lo hemos comentado. En el caso nuestro, en España tenemos una normativa que se llama normativa ARCO, que resulta del Reglamento General Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Eso es lo que significa ARCO. Es decir, si nosotros estamos trabajando con una cadena inmutable, inmodificable en el vuelco de esa información, que se transmite de forma encriptada por los operadores que han sido previamente validados o autorizados para gestionar esa información a través de esa plataforma blockchain, la realidad es que cómo vamos a seguir manteniendo esa protección de datos. ¿Qué pasa con el derecho al olvido de la información que se transmite? ¿Durante cuánto tiempo va a estar accesible esa información en esa plataforma blockchain? Es decir, estamos en un momento en el que la tecnología no puede olvidar lo que es esa seguridad y esa necesidad de privacidad en cuanto al almacenamiento, que podría en algunos casos considerarse ilimitado, de esos datos de carácter personal. Existen blockchain públicas y abiertas, como puede ser Bitcoin, que todos conocemos, que permitan que cualquiera pueda entrar a participar en la red, y privadas, donde se necesitan permisos para poder participar, que es de las que nosotros estamos comentando o estamos hablando. Pero vamos a hablar de otra posible limitación, otro posible riesgo. ¿Qué pasaría con la validez jurídica frente a terceros de las firmas generadas a partir de estas plataformas blockchain? Es decir, nosotros sabemos que tenemos ya muchísima operativa vinculada a esa firma electrónica, ese certificado de usuario avanzado que llamamos como firma electrónica. Es la huella digital de un registro electrónico. ¿Vamos a poder utilizar esa firma electrónica en cualquier plataforma blockchain en la que nosotros podamos estar validados? Es otra de las grandes preguntas. Después tenemos el problema de las islas digitales. ¿Qué significa eso? Significa que todas las plataformas blockchain que actualmente se están utilizando en diversas fases operativas o en distintas fases operativas vinculadas al comercio internacional no están interconectadas entre sí. Es decir, nosotros todavía no hemos conseguido tener una sola plataforma blockchain o unas plataformas blockchain validadas por la mayor parte de los países que intervienen, por ejemplo, en comercio internacional. Por tanto, ¿cómo vamos a coordinar las diferentes plataformas blockchain entre sí para que pueda ser esa gestión más eficaz todavía? ¿Están comunicadas entre sí? De momento no. Bien, vamos a avanzar un poquito más, que veo que nos quedamos un poquito sin tiempo. Seguridad, lo comentábamos. ¿Hasta qué punto son seguras estas cadenas de bloques? ¿Durante cuánto tiempo lo van a ser? Y cómo vamos a intentar coordinar o relacionar unas con otras para que no tengamos esa limitación de las islas digitales desconectadas unas de otras en cuanto a lo que es el intercambio de esa información. Otro de los grandes problemas de blockchain es el uso de cantidades masivas de energía, un problema que afecta principalmente a las cadenas sin permisos. Claro, ¿qué nos dicen los expertos tecnológicos en este tipo de tecnologías y herramientas que nos ayudan a incorporar estas tecnologías? ¿Podría ser la combinación blockchain y Big Data o tratamiento Big Data la solución a estos problemas? Pues en ello estamos. La realidad es que lo que nosotros necesitamos es llegar a ese concepto de colaboración, de globalización entre las diferentes plataformas blockchain. Ya sabemos que hay algunas que están funcionando muy bien, como en el caso de la gestión de documentación volcada, por ejemplo, en la plataforma CargoX, que es blockchain, que hemos comentado en el caso de Egipto y otros países que la han incorporado, pero la realidad es que estamos trabajando con muchas plataformas blockchain distintas. Se debe invertir en todas las áreas sobre las que pueda actuar esta tecnología para que no se produzca tampoco un desfase, hemos comentado, entre el nivel de desarrollo entre países a nivel mundial,
porque si estamos hablando de que países terceros están muy digitalizados y, sin embargo, otros países terceros no están en ese momento de digitalización absoluta de sus procesos operativos, es difícil que puedan acceder a volcar toda esa información a través de estas plataformas blockchain. Necesitaríamos aumentar la eficiencia de estas infraestructuras colaborativas. ¿Quién nos está ayudando a conseguir esta armonización, si no unificación? Porque nunca vamos a poder hablar de unificación en este caso, porque al final estamos hablando de sectores de desarrollo privado. Sí podemos hablar de una necesaria armonización, no solamente en cuanto a las normativas internacionales que nos vinculan, que sabemos que tenemos que ir incorporando poco a poco a nuestros procesos, sino también en cuanto a la necesidad de que estas tecnologías tengan también un marco regulatorio que permita armonizar la utilización de estas herramientas o tecnologías. Bien, vamos a centrarnos en estos dos organismos, los vamos a comentar, ya los hemos comentado, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Por ejemplo, para que lo entendáis y lo veréis enseguida, en las transacciones comerciales internacionales intervienen numerosos participantes. Este es un caso real que nos sirve a modo de ejemplo. Se sigue recurriendo en gran medida al papel. En 2014, por poner un año que no es reciente, para que empecéis a ver que ya muchas de las grandes navieras ya habían incorporado procedimientos digitalizados en sus gestiones. En 2014, la empresa naviera Maersk realizó el seguimiento de un contenedor refrigerado de rosas y aguacates enviado desde Kenia hasta los Países Bajos para dejar constancia del laberinto de procesos físicos y trámites burocráticos que rodeaba cada envío. Las cifras hablaban por sí solas. Se constató que en el trayecto participaron unos 30 agentes y más de 100 personas y que el número de interacciones superó las 200. El envío tardó unos 34 días en llegar desde la explotación agrícola hasta los minoristas, incluido un periodo de espera de 10 días para tramitar documentos. Uno de los documentos más importantes desapareció y se encontró más adelante entre una pila de papeles. Si alguno de vosotros tiene curiosidad, aquí tengo puesto el caso y el año. Es decir, otro caso particular. A finales de 2017, el Banco BBVA francés realizó una prueba piloto para agilizar el circuito burocrático del comercio internacional. La prueba consistió en la presentación de la documentación en una operación real de exportación e importación desde México a España. Como resultado, lograron que un circuito que generalmente tarda entre 7 y 10 días con blockchain se certificó y se redujo a 2 horas y media. Sin embargo, por hablar, y fijaros que aquí en este punto me lo he marcado porque me ha llamado la atención, le pregunté a ChatGPT para ver si estaba suficientemente informado y me di cuenta de que no lo estaba, porque me seguía hablando de TradeLens, que es una plataforma blockchain que se creó a través de una joint venture firmada entre Maersk y la tecnológica IBM, dos grandes gigantes en sus respectivos sectores y, sin embargo, esta plataforma dejó de funcionar en 2023. ¿Por qué? Porque no consiguió la validación de todos los operadores que debían utilizar esta plataforma blockchain. Es decir, TradeLens funcionaba bien, sí, era una plataforma blockchain que funcionaba muy bien. ¿Solucionó los problemas a nivel general en la gestión para todos esos operadores económicos? Pues no, porque ellos mismos no decidieron o decidieron no validar la utilización de esta plataforma y, por tanto, si los operadores económicos no tenemos intención de utilizar estas plataformas blockchain, el desarrollo de estas plataformas quedará limitado de alguna manera, a no ser que consigamos armonizar estas plataformas para que nos sirvan y puedan servirnos a todos los operadores vinculados a esta operativa de comercio internacional. La expansión a gran escala de estas cadenas de bloque blockchain requiere de un marco reglamentario propicio que tiene que ayudarnos a reconocer la validez jurídica de las transacciones, no solamente en el lugar en el que estamos gestionando la utilización o estamos tomando la iniciativa para la utilización de esta plataforma, sino también en todas aquellas transacciones que vinculen a otros operadores económicos. Es decir, tenemos que tener clara cuál es la normativa aplicable, la responsabilidad, cómo se puede acceder a los datos y cómo se pueden utilizar de forma segura, garantizando la privacidad y, en algunos casos, incluso el derecho al olvido de esos datos cuando ya haya esa caducidad programada para la información que se ha tenido que gestionar a través de esa plataforma blockchain. Seguimos hablando de riesgos vinculados a la privacidad de los datos y del derecho al olvido, que sí aparece regulada en algunas legislaciones de países terceros. Es necesario que los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas sigan profundizando y aportando soluciones y recomendaciones
acerca de las implicaciones prácticas y jurídicas de estos sistemas de cadena de bloques. No se vislumbra todavía la plena digitalización de esas transacciones comerciales transfronterizas de nuestras mercancías. Ahí tenéis un poco lo que sería el esquema de un modelo tradicional en la gestión de la documentación al amparo de un crédito documentario, por ejemplo, modelo tradicional y un modelo de cadena de bloques. ¿Cómo funciona? Funciona siendo todos validados en esa cadena de bloques, registro descentralizado con permiso, documentos encriptados, contratos, smart contracts, inteligentes para automatizar los pagos o para ejecutar el cumplimiento de cláusulas que hayan sido determinadas a través de esos nodos o de esas cadenas de bloques. Es necesario establecer marcos jurídicos, es necesario saber cuál es el valor jurídico de esos documentos electrónicos para que pueda tener la misma eficacia y validez jurídica ante cualquier operador económico de cualquier país, cuáles son las normas y los procedimientos que deben aplicarse cuando se utilicen estos smart contracts y quién va a ser el que asuma la responsabilidad jurídica y operativa en cada uno de los puntos del proceso. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de la gestión de estos documentos al amparo de un crédito documentario, es cierto que el sistema actual que genera estos documentos y esta revisión de documentos en soporte físico-papel es un sistema costoso, pero funciona eficientemente en materia de protección jurídica. Ahora se están empezando a trabajar todas estas cuestiones. Pensad que el suplemento para la presentación de documentos al amparo de créditos documentarios, el suplemento a las UCP 600 es del año 2002, es las EUCP, es decir, ya se preveía desde el 2002 que pudiera haber una presentación electrónica de esos documentos. Sin embargo, la realidad es que se ha utilizado muy poquito en la práctica. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Pues que en estos foros, como puede ser la Cámara de Comercio Internacional o la Organización Internacional de Normalización, se tenga en cuenta la necesidad de ir incorporando formatos electrónicos reconocidos a nivel internacional, utilización de nomenclatura o de terminología internacional que todos podamos interpretar de la misma manera para que no haya ningún desajuste en lo que es el tratamiento de esa información. Importante, va a ser necesario, por tanto, recopilamos, elaborar normativa acordada a nivel mundial, en eso nos están ayudando los organismos internacionales, que se centren en esa necesidad de interoperabilidad o de coordinación entre las distintas plataformas, que los distintos operadores económicos vinculados a esa operación comercial de carácter internacional admitan este tipo de transacciones de forma digitalizada a través de estas plataformas blockchain y que se construyan puentes, es decir, se coordinen estas plataformas que en algunos casos ya son existentes y que están funcionando de forma eficiente y de forma muy válida. Sin embargo, tenemos algunos casos, por ejemplo, las Banking Payment Obligations tenían normativa internacional reconocida por Cámara de Comercio Internacional. En realidad, las Banking Payment Obligations era una forma de gestionar de forma muy ágil ese cumplimiento de obligación de pago a través de este sistema bancario en plataforma blockchain que hemos visto que en la práctica se ha utilizado muy poquito a nivel global. En los últimos años, la facilitación del comercio se ha convertido en un asunto clave de política comercial. Por ejemplo, en el año 2016, el Acuerdo Marco sobre facilitación de comercio transfronterizo sin papel en Asia y el Pacífico de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico sería uno de esos ejemplos en cuanto a lo que es la eliminación o la digitalización absoluta de nuestros procesos operativos. Un sistema informatizado de gestión aduanera, por ejemplo, desarrollado de forma pionera por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Todos los que estáis conectados hoy pertenecéis a países, la mayoría de vosotros, que están trabajando con un sistema de ventanilla única en sus gestiones aduaneras. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hace algunos años esta realidad en nuestras aduanas era impensable y, sin embargo, en la mayoría de países estamos poco a poco incorporando este sistema de ventanilla única. Estas ventanillas electrónicas únicas se han desarrollado porque los organismos internacionales, en este caso para la facilitación del comercio, que es la asociación, y en este caso de forma conjunta con la Organización Mundial del Comercio,
lo que permite es que estas plataformas electrónicas cada vez se hayan desarrollado más y mejor en la mayoría de países con los que trabajamos esas operativas de comercio internacional, ¿vale? Sin embargo, bueno, estamos todavía intentando ver a ver de qué manera podemos interconectar o podemos armonizar el uso de diferentes plataformas blockchain. Por ejemplo, el estudio de viabilidad realizado por IBM sobre el envío de flores desde Mombasa, Kenia, a Royal Flora, ilustra bien, como hemos comentado antes, las ventajas del uso de esta tecnología. Para exportar flores desde el puerto de Mombasa se necesita la firma de 3 organismos diferentes, 6 documentos que describan el origen, el tratamiento químico, la composición química que llamamos, o el boletín químico de composición, la calidad de las mercancías, el pago de los derechos de aduana, los aranceles de importación. El agricultor keniano, utilizando su móvil, por ejemplo, presentaría una lista de bultos que quedaría a la vista de todos los agentes que participarían en el registro con permisos. Esta acción iniciaría un contrato inteligente que pondría en marcha el proceso de aprobación de la exportación entre los 3 organismos encargados de realizar esta tarea. En cuanto uno de ellos da su consentimiento, el estado de la exportación se actualizaría en tiempo real y todos los participantes podrían verlo. Al mismo tiempo, la información sobre la inspección de las flores, el sellado del contenedor refrigerado, la recogida por el transportista, la aprobación de las autoridades aduaneras, se comunicaría al puerto de Mombasa, lo que permitiría preparar el flete del contenedor. En cada una de las etapas del proceso, todas las acciones relacionadas con los documentos y las mercancías se recogerían y se compartirían en el registro con permisos y todos los participantes autorizados podrían consultar en tiempo real qué documentos se presentaron, cuándo, por quién, dónde y en poder de quién están las flores y los pasos posteriores. Así es como funciona una cadena blockchain en cuanto a lo que es la gestión de documentos vinculada a esa entrega de mercancías. Bien, avanzamos un poquito más para no pararnos en el tema de la gestión de la documentación. ¿Qué pasa con la necesaria normalización de los datos? Es decir, si nosotros estamos trabajando con estas herramientas que lo que permiten es simplificar estos procedimientos de gestión, la realidad es que necesitamos tener una armonización entendida de forma global. Lo que no puede ser es que vayamos a interpretar la información de forma distinta entre los distintos operadores validados en los nodos en la plataforma blockchain. Esa normalización de todos los datos que se utilizan en el intercambio de la información relativa a la import, a la export, al tránsito, al transporte, a la financiación y a la automatización en general, armonización de los procesos, en algunos casos presenta algunas particularidades. Por ejemplo, en las administraciones aduaneras, en las empresas de logística, nosotros, por ejemplo, al despachante de aduanas en Europa lo conocemos como la figura del representante aduanero. Nosotros ya sabemos que el despachante de aduanas es como se le denomina a esa persona física autorizada para llevar a cabo toda la representación de la empresa ante la aduana. Sabemos que es como se le denomina en distintos países y nosotros sabemos trabajar con esa figura, pero la realidad es que si trabajamos con una plataforma blockchain tenemos que tener armonizada la forma de entrar esos datos o de volcar esa información. ¿Es lo mismo el puerto de descarga que lugar de descarga? ¿Es lo mismo identificación de producto o cuando hablamos dice contener? ¿Es lo mismo código de clasificación internacional de la mercancía o Harmonized System Code, como utilizamos en Europa, código o partida arancelaria del producto? Es decir, también estamos trabajando y están trabajando los organismos internacionales de forma muy activa sobre esta cuestión en cuanto a la armonización de la terminología y, por tanto, la normalización de esos datos. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr que las distintas partes afectadas interpreten los mismos datos de la misma manera. Por tanto, tanto la Organización Mundial de Aduanas como la Organización Mundial de Comercio están creando y trabajando en esos modelos de datos a fin de desarrollar un lenguaje universal para el intercambio de esos datos transfronterizos, en este caso, el que estamos comentando hoy, a través del vuelco de información en plataformas blockchain. Bien, recordamos, son tecnologías disruptivas, es decir, tenemos muchos ejemplos y muchos supuestos reales que ya están utilizando estas tecnologías disruptivas y que incluso están combinando con gran éxito algunas de ellas. Por ejemplo, combinando
inteligencia artificial, blockchain y análisis masivo a través de sistemas de Big Data muy desarrollados. Recordamos, grandes ventajas para estos sistemas blockchain en nuestras cadenas de bloque para el comercio. Mayor seguridad, mayor transparencia, mayor eficiencia, mayor cumplimiento de las normas. Algunos casos: Nigeria, Kenia, Japón, Hong Kong, China, Unión Europea. Tenemos nuestro sistema de ventanilla única aduanera en el territorio aduanero de la Unión. Brasil, utilizando inteligencia artificial en la gestión aduanera. Argentina y Brasil, proyecto BIConnect, cadena de bloques, plataforma blockchain. Países de Mercosur, Perú, herramienta cadena. Singapur con Trade Trust. Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Puerto de Rotterdam. Chile, Colombia y Perú con sus sistemas de ventanillas únicas de comercio exterior, buses. China con su plataforma Cetrix firmó un acuerdo, si no recuerdo mal, en el año 2023, totalmente vigente. Y el caso más llamativo, no pensábamos que fuera Egipto uno de los países pioneros en utilizar plataforma blockchain en gestión aduanera, lo hizo en abril de 2019 y este sistema de Advanced Cargo Information ha permitido a todos los exportadores que trabajamos enviando mercancía, exportando mercancía a nuestros clientes de Egipto, nos ha permitido el vuelco de información a través de esta plataforma blockchain, CargoX, que ha sido de un uso relativamente sencillo para todos aquellos operadores que no estábamos habituados a utilizar este sistema de información anticipada. Es decir, se informa antes de la ejecución del transporte de cuáles van a ser los detalles vinculados a la entrega, a la exportación de esos productos. Es un nuevo sistema de aduana, requiere que el importador y el exportador faciliten datos y documentos de la carga. Pueden ser documentos comerciales vinculados a la entrega, factura, packing y documentos de transporte como pueden ser el BL y cualquier otro certificado de transportista para entrega o lo que sea, algún FIATA, etcétera. Bien, eso se hace antes del envío de la carga desde el origen, desde el país de exportación. Claro, cuando nosotros esto nos avisaron, cuando ya teníamos algunas mercancías en tránsito, a nosotros nos sorprendió mucho aquí en España que Egipto nos exigiera el uso de esta plataforma blockchain. Después, con el uso y con la repetición, hemos visto que es un sistema relativamente sencillo en cuanto a lo que es la transmisión de la información necesaria. El FIATA, lo mismo. Vamos a ver algunos estudios de casos relativos a documentos transmisibles. El FBL, en lo que es el conocimiento de embarque electrónico, sabéis que la Asociación de Transitarios FIATA, en este caso, en cuanto a documentos de transitario, tiene el FIATA BL, que sabéis que cumple con esa cuarta función también, es un documento emitido por transitario, pero que nos sirve, por ejemplo, para que el transporte principal pueda ser marítimo. En este caso, tendría ese soporte electrónico, avanzando a esa digitalización, a esa eliminación del soporte papel de nuestros documentos de transporte también. El caso de WaveBL, presentado por MSC. WaveBL es la plataforma de mensajería digital basada en cadena de bloques de Mediterranean Shipping Company. Después, en el caso nuestro, tenemos una empresa española, en sus inicios eCustoms, hoy día Ausyncro, es una plataforma multimodal para la digitalización de la logística, que tiene también presta un gran servicio a empresas del sector logístico y de transporte. Y recordamos, estándar de oro para blockchain, sostenibilidad ambiental, protección de datos, identidad digital o coordinación para que no hayan esa falta de coordinación, ciberseguridad, interoperabilidad y en el caso nuestro de la Comisión Europea, una estrategia muy clara en favor de esa incorporación de las plataformas y de la tecnología blockchain, creando una cadena de bloques paneuropea de servicios públicos, fomento de la seguridad jurídica, aumentando financiación de investigación e innovación y promoviendo el blockchain para la sostenibilidad. Interactuando también con la comunidad, la comisión interactúa con el sector privado, el mundo académico y la comunidad blockchain a través de dos grandes organismos. Tenéis ahí, en el caso europeo, ¿vale? European Blockchain Observatory and Forum, donde se va volcando todos los avances en cuanto a la utilización y a las mejoras
en esta tecnología de blockchain y la Asociación Internacional de Aplicaciones de Blockchain de Confianza. En cuanto a la digitalización en nuestros documentos, que de forma tradicional han tenido un soporte papel vinculada a esa eficacia jurídica de esos documentos, la realidad es que ya hemos visto en los últimos años como la incorporación del Electronic Bill of Lading, el EBL, ha sido cada vez más relevante. Nos falta que las entidades bancarias reconozcan esa eficacia jurídica y esa validez, por ejemplo, cuando se presenta ese BL al amparo de un crédito documentario para que pueda ser endosado a un tercero, en este caso al banco emisor. Tenemos grandes organizaciones internacionales trabajando con plataforma blockchain para la digitalización de estos documentos de transporte. Tenemos una gran asociación, en este caso la DCSA, Digital Container Shipping Association, que agrupa a las 5 grandes navieras para promover estándares globales del uso del BL electrónico y que pierda ese soporte papel de forma definitiva. Y, por supuesto, el G7 y la Cámara de Comercio Internacional como gran organismo internacional agrupando empresas del sector privado, prácticamente con representación en todos los países con los que operamos a nivel mundial. Y la situación actual de lo que es la tecnología blockchain, pues bueno, nos hemos colocado 2024-2025, hemos comentado países que han incorporado y grandes navieras, las tenéis ahí, Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, CMA, GGM, Evergreen, etcétera, han decidido adoptar el BL electrónico para la Agenda 2030, tenerlo adoptado en la totalidad en un 100%. Y la meta para el 2025 en un 50% de uso global de ese BL electrónico y un reconocimiento legal creciente en otros países europeos y en otros países terceros que van poco a poco reconociendo la eficacia jurídica y la validez jurídica, equiparándolo de forma absoluta frente a cualquier tercero a lo que sería el documento en soporte papel. Tenemos una gran normativa modelo internacional, que es la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional, el organismo lo conocemos como un CITRAL, sobre los documentos electrónicos transferibles y tenemos alguna normativa particular en algún país tercero. A partir de aquí os he puesto un pequeñito esquema para que veáis un poco en qué momento nos encontramos. Hemos hablado del BL, pero podríamos estar hablando también del CMR, el documento de transporte terrestre por carretera, que también tiene su formato electrónico y que en nuestro caso en la Unión Europea se ha implementado en más de 30 países y para el 2026 será incluso obligatorio para determinadas operaciones y para determinadas mercancías. Os he puesto también la forma que podéis acceder o la forma que podéis utilizar para estar mejor informados en cuanto a las novedades que pueda haber sobre la utilización o las mejoras en estas tecnologías disruptivas, tanto inteligencia artificial como blockchain. Yo en este caso he buscado 2 noticias para que veáis que la fuente LinkedIn de forma genérica, cuando filtro por palabra clave, entra, por ejemplo, en una noticia de gran interés, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera ADR, ¿vale? Por ejemplo, controlas todavía tus embarques por correo, Excel y WhatsApp. En Usincro, que es la empresa que os he comentado que antes era eCustoms, que es una empresa que se dedica a prestar estos servicios para tecnología blockchain, sobre todo para empresas del sector logístico y transporte, pues bueno, también ellos van publicando información de interés y van actualizando sus servicios a través de LinkedIn, nos informan y nos dan la publicidad necesaria. Y también, bueno, pues como prompts para preguntar a inteligencia artificial, en este caso os he puesto ChatGPT ya que lo habíamos usado como ejemplo, ¿vale? Cada vez es más necesario preguntar mejor a la inteligencia artificial para que pueda ser cada vez de forma más clara una herramienta útil y eficaz en nuestra operativa. Lo mismo, entrando, por ejemplo, en lo que sería la influencia de la inteligencia artificial en la industria del pesaje, he encontrado un artículo muy interesante. Prácticamente la búsqueda la hice ayer a última hora por palabra clave en LinkedIn, como podría haber entrado directamente en los proveedores de información. En este caso, pues Usincro, que es el que os estoy comentando, como una empresa de servicios para ofrecer
el uso de estas plataformas blockchain en los sectores de interés, ¿vale? Y fuentes consultadas, pues no he querido ir muy lejos para que veáis que al final podemos acceder directamente a través de las páginas web de los organismos internacionales, como son la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional o la UNCITRAL, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial del Comercio, la Comisión Europea, que es el organismo en este caso que se encarga de poner a nuestra disposición la normativa europea, en este caso de obligado cumplimiento para los Estados miembros, diversas plataformas blockchain, artículos del observatorio, que os he comentado que había un observatorio a nivel mundial para blockchain, artículos ya particulares de empresas de otros sectores vinculados, o ahí en Logistics de McKinsey & Company podéis acceder directamente, DHL, que sabéis que es un gran transitario a nivel mundial, un gran operador logístico, IBM, Maersk, las grandes navieras, como no, el World Economic Forum del año 2021, alguna página web de algún proveedor de este tipo de servicios de tecnología disruptiva, todo lo que es la información a través de puertos en este caso de Rotterdam. Y a partir de aquí creo que voy a cerrar ya la presentación. Me habría gustado detenerme en algunas diapositivas un poquito más, pero la falta de tiempo ha hecho que tengamos que ir un poquito rápido. Ahí tenéis mi enlace a LinkedIn y me consta que también a través de IMBS recibiréis también el correo electrónico para que cualquier duda, cualquier consulta que tengáis podéis directamente contactarme. Muchísimas gracias por vuestra atención y me comenta Antonio de IMBS que hay algunas preguntas, así que voy a pasar a cerrar la presentación y así presto más atención a las preguntas. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, también os animamos a los que no habéis podido o hecho ninguna pregunta a través del chat, por favor, nos las enviáis, nos las dejáis las preguntas en el chat. Pues con las preguntas que no dé tiempo las responderemos después a posteriori. En este caso, también recordaros que para todas las personas que asistan a esta masterclass, para recibir el certificado de asistencia, tienen que estar al menos, o haber estado, mejor dicho, el 80% del tiempo de esta masterclass, ¿de acuerdo? Para a la hora de solicitarlo a info@imbs.edu.es, ya os lo hemos puesto por el chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ya pues el equipo tenemos 2 o 3 preguntitas que hemos seleccionado que consideramos de interés, entonces vamos a ir a compartirlas. En primer lugar, Rodrigo Asanza nos pregunta ¿para cuándo se estima finalizar la implementación de la IA y en cuánto se calcula la pérdida de plazas de trabajo? Bueno, yo creo que ni una pregunta ni la otra tienen un dato concreto, porque realmente hasta dónde puede llegar, yo creo que las posibilidades son muchas, ¿no? Además, por todo un poco también las aplicaciones que nos has comentado. ¿Qué opinas, Cristina? Bien, es una pregunta muy interesante, pero a todos los niveles. Nosotros sabemos, os he comentado al principio de la presentación, que los perfiles funcionales necesarios están cambiando con la entrada de estas tecnologías disruptivas que previsiblemente a partir de la Agenda 2030 estarán muy incorporadas en la mayoría de las gestiones. Pero es verdad que los perfiles funcionales están cambiando, se está demandando por las empresas perfiles más tecnológicos, que estén acostumbrados a trabajar con este tipo de tecnologías y tampoco sabemos hasta qué punto van a repercutir en lo que es la eliminación de puestos de trabajo a nivel operativo, porque sí que es cierto que los perfiles funcionales irán cambiando a medida que se incorporen estas tecnologías y es cierto que las tareas, podríamos decir, más repetitivas o más de gestión administrativa que quizás no aporten el valor necesario en este momento de digitalización, pues quizás no sean tan necesarias como lo han sido hasta ahora. Estamos perdiendo ese soporte papel de nuestras relaciones comerciales y de todo tipo. Pero bueno, no tenemos fecha, no tenemos fecha ni tampoco sabemos a ciencia cierta si va a ser lo que va a pasar y si realmente, como algunos temen, las máquinas van a poder sustituirnos. No lo sabemos. De momento tenemos inteligencia y tenemos memoria a nuestro alcance.
Así que tenemos que verlo como herramientas de uso muy interesante para lo que es nuestra gestión de día a día, desde luego. Correcto, efectivamente. Yo voy a pedir a mi equipo que ponga, por favor, el correo de Cristina y también en el chat, que nos lo están pidiendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a bueno, yo creo, simplemente por un apunte, ¿no? De que a veces también hablamos de tecnología en nuestras masterclasses, es que incluso dentro de una misma compañía, ya sea una naviera o lo que sea, dentro de cada departamento, qué trabajos se van a ahorrar o no, es que varía muchísimo dentro de los propios departamentos, ¿no? Con lo cual... bueno, en general, Alejandro Sofián nos pregunta qué opinas sobre la normativa europea a nivel inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión general de esta normativa? Bueno, en el caso nuestro, sabéis que Europa está a la cabeza de mucha regulación normativa en materia medioambiental para llegar a la Agenda 2030. Somos pioneros en muchas de las normativas que se están incorporando y precisamente en el caso de la IA nos queda todavía mucho trabajo por hacer. Está claro que nosotros no somos tan partidarios de liberalizar el uso de la tecnología de igual forma que podría ser, para que nos entendamos todos, el caso de Estados Unidos, que tiene una normativa mucho más permisiva en cuanto al uso de este tipo de herramientas, pero sí es cierto que todavía nos queda mucho trabajo y de hecho la Unión Europea, a través de la Comisión, está ahora todavía estudiando cómo incorporar esta normativa de forma un poquito más desarrollada para que pueda utilizarse mejor y pueda entenderse mejor también por los operadores que se relacionan en nuestro territorio aduanero de la Unión, claro. Manuel Castro nos pregunta también, claro, con los problemas geopolíticos que estamos sufriendo hoy día, ¿no? Es verdad que están saliendo noticias cada vez más de, un poco a nivel del transporte marítimo, que las navieras están utilizando IA pues para evaluar riesgos, porque al final tienen la información en tiempo real, ¿no? En muchos casos, posibles ataques de piratería, etcétera, etcétera. Entonces, un poco... ¿tú qué opinas de este nivel de uso de las navieras? ¿Crees que va a ir increciendo el uso del análisis de IA para las navieras, por ejemplo, para optimizar sus rutas o por posibles problemas geopolíticos? A ver, ellas han sido, si hablamos de transporte, sabéis que Sí, el transporte marítimo. Claro, sabemos que el transporte marítimo mueve más del 80% de las mercancías a nivel mundial, o más del 80%, podríamos hablar de un 85%, y la realidad es que las 5 grandes navieras, os he hablado de la asociación en la que pertenecen, han sido las pioneras en la incorporación de la inteligencia artificial en todo lo que es su operativa y todo lo que es la gestión de su operativa, no solamente en documentación vinculada al transporte, sino de todas las fases, pues lo que estáis comentando, lo que es pues cualquier incidencia relativa al producto, a las condiciones climatológicas, al seguimiento, etcétera, y son ellas las que han marcado. Sin embargo, sí que es cierto que a pesar de haberse intentado crear un formato, por poneros un ejemplo práctico y sencillo de entender, a pesar de haberse intentado crear un modelo único de BL electrónico, de momento no se ha conseguido. Entonces, estamos en ese momento en el que necesitamos que no solamente ellas marquen el camino, sino que también sean conscientes de que necesitamos poder incorporar de forma armonizada esta tecnología para que todos los demás podamos validar el uso de esta tecnología. Fijaros lo que pasó con TradeLens, que os he comentado, que en el 2023 era una plataforma blockchain funcionando muy bien, resultante de un acuerdo de joint venture entre IBM y Maersk, y sin embargo, a pesar de haberse utilizado durante un tiempo, en 2023 dejó de funcionar. Eso es porque el resto de operadores no la quisieron seguir usando. Estamos en ese momento en el que no sabemos si vamos a conseguir esa armonización, que ya estamos viendo que es totalmente necesaria, o armonización o coordinación como mínimo. Correcto. En tal caso sí que es claro que a todos los niveles, al final, sobre todo la Unión Europea, intenta que entre todos los países miembros pues haya una armonización, como tú dices, ¿no? En toda la documentación y demás, y eso lógicamente va a pasar también sí. por este tema.
Bien, vamos a hacer la última consulta y es un poco relacionada también, bueno, no es realmente con los problemas geopolíticos actuales, pero sí con un tema importante, la ciberseguridad, ¿no? Claro, para los profanos un poco en la materia como tal, que yo creo que has explicado muy bien, pues esa cadena de bloques, ¿no? De información también y tecnología de blockchain. Claro, ¿qué riesgos reales desde tu perspectiva tiene la blockchain a nivel ciberseguridad? Es decir, puede tener ciberataques, gente que utilice este tipo de tecnología, etcétera, etcétera. Sí, ese es uno de los riesgos. Nosotros nos hemos centrado un poco en el riesgo vinculado a la validez o a la eficacia jurídica, por ejemplo, de una firma electrónica o un certificado electrónico avanzado. Cuando todavía no tenemos tampoco unificada esa firma electrónica y estamos hablando de plataformas blockchain que son privadas, ¿cómo van a poder garantizar estas plataformas privadas no solamente la seguridad de esa firma electrónica, que no haya una posible utilización fraudulenta de esa firma electrónica, y cómo van a poder permitir que ese tratamiento de los datos y de la información volcada cumpla con esa normativa internacional en la privacidad y en el tratamiento de los datos de carácter personal de aquellos operadores que han volcado esa información. Y además, ¿durante cuánto tiempo va a permanecer vigente el acceso a esa información? Esa es otra de las cuestiones. Entonces, el tema de la ciberseguridad preocupa en primer lugar por esos primeros riesgos que todos vemos, pero preocupa también a posteriori. Es decir, ¿durante cuánto tiempo va a poder ser segura esa cadena de bloques? Efectivamente, exacto. Sí, yo creo que también un poco por hacer una comparativa con otros sectores, ¿no? He hecho este nivel de todavía del momento en el que estamos de cambio, por ejemplo, si lo comparamos con el sector bancario, pues todavía no se ve tampoco un sector también que tiene datos muy sensibles de la gente, incluso de consumo, ¿no? Porque al final todos tenemos una tarjeta de crédito, los bancos sí que tienen la información de compras, etcétera, pero es verdad que mucha gente habla de que los bancos tradicionales o la banca tradicional se está quedando atrás con respecto a los neobancos, pero es que realmente el volumen de información confidencial que manejan es muy importante. Entonces, claro, también esta parte de ciberseguridad tiene que ser bestial el implementarlo siquiera en sus procesos. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues Cristina, muchísimas gracias por tu presentación. Aquí, bueno, pues a la vez también que íbamos preguntando iba leyendo también, ¿no? Algunos de los comentarios y las felicitaciones, pues la gente decía saludos y gracias desde Barcelona, pues por ejemplo Ivana Costa desde México, saludos desde Jorgelina Ramírez desde Caracas, teníamos también saludos ahí desde El Salvador de Joel Ortiz, es decir, bueno, pues al final muy contentos de poder aportar valor en días como hoy, el Día de la Gente del Mar también, para todos los asistentes, los alumnos de IMBS. Recordar que podéis enviar las preguntas al correo de Cristina y os enviaremos lógicamente también esa respuesta. Recordar también la solicitud del certificado de asistencia también a info@imbs.edu.es. Lo tenéis en el chat. Aquí nos están diciendo saludos desde Puerto Cabello, Venezuela. Bárbara Bosque desde Valencia, Venezuela también. También que excelente presentación, Cristina. En fin, Eugenia Alfonso. También más personas de México, Colombia, en fin. Bueno, que nos sumamos todos también el equipo de MBS, Cristina, a la felicitación por tu masterclass. Como bien decías también, en tan poco tiempo a veces es complicado, ¿no? El aglutinar todo lo que hay que hablar, esa es la realidad, pero como siempre también decimos, pues eso es lo que nos da pie también a seguir haciendo más masterclasses y aportar valor, que al final se trata también un poco de eso, de que entre todos pues aportemos valor a la comunidad marítima y portuaria. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Cristina. Y nos vemos en la siguiente masterclass. Bueno, si quieres finalizar, pues Cristina, pues te agradecemos muchísimo por nuestra parte también tu asistencia. Muchas gracias, Arturo, y a todos los asistentes. Ha sido un placer estar con vosotros. Quedamos a vuestra disposición y esperamos que estas tecnologías disruptivas nos ayuden y sean una buena herramienta a incorporar en nuestros procedimientos y en nuestros sectores. Y de hecho, me lo estaba confirmando ahora con el equipo también, que vamos a mandar en el email a los asistentes, vamos a mandar también tu correo, ¿vale, Cristina? Para que también puedan tener el acceso y contacto directo también contigo. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buen día y buenas tardes. Gracias. Igualmente. Hasta luego.